último bloque de transición y aquí con nuestra columnista Estrella. ¿Cómo le va? Como estrella. Bueno, muy bien, viniendo desde la Facultad de Derecho, ahí cada 15 días voy a estar pasando este tránsito de la calle Pueyrredón bastante atascada, pero muy bien, porque yo estoy haciendo mi especialización en Derecho Ambiental, así que estamos corriendo. Y viene con un tema bastante preocupante hoy. Bueno, no sé si es preocupante, esperemos que se despeje prontamente, pero es un tema que nos remite como si estuviéramos en el pasado, al túnel del tiempo. Se dio en esta semana una larga audiencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque llegó a la Corte, a la instancia de la Corte, un amparo que se presentó hace bastantes años por el tema de la educación religiosa en las escuelas públicas de Salta. Cuando hablamos de educación religiosa, en realidad estamos hablando de educación católica que se imparte actualmente en las escuelas públicas de Salta. Este tema había llegado a mí hace muchos años, cuando yo era presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, porque un grupo de papás y de mamás de niños que iban y niñas que iban a la escuela pública en Salta plantearon la inconstitucionalidad de que hubiera educación religiosa, educación católica en las escuelas públicas. Básicamente porque desde la ley 1420 la escuela pública ha sido el lugar común para todas las personas de todos los credos, de todas las religiones, y obviamente, lo dijimos en aquel dictamen del INADI en el 2008-2009, y un poco este es el debate que se dio en estos días ante la Corte, es discriminatorio para aquellas personas y familias que profesan otro culto u otra religión. Básicamente también en Salta, una provincia con la mayor diversidad de pueblos originarios que tienen otra cosmovisión. Obviamente esto viola varios derechos. En primer lugar, viola la privacidad de las personas. Nosotros entendemos que obliga a las personas a tener que develar sus creencias más íntimas, como son las creencias religiosas, fundamentalmente estigmatizando y segregando eventualmente a los niños o niñas de otras religiones o de familias que no son creyentes o que son de pueblos originarios, porque los obliga o a cursar una materia o una confesión de la que no son parte para no sentirse discriminados, o a salir del curso, del grado, cuando se imparte esta materia, generando claramente una segregación de los chicos que son diferentes a la mayoría. Y por supuesto también esto puede ser utilizado para hacer un listado, un registro de las personas que no van a tener esos boletines con esa nota o esa materia. Eso infringiría también la ley de datos que son sensibles, considerados sensibles. Pero bueno, por supuesto, en esta audiencia que duró 2 días ante la Corte, hablaron distintas personalidades, juristas, ONGs, de distintas posiciones y pensamientos, pero básicamente te lo puedo sintetizar en que, si bien había una larga lista de participantes que son de la Universidad Católica Argentina o de grupos confesionales, básicamente la mayoría de los que hablaron de grupos religiosos que no son católicos, hablaron en contra de la educación religiosa en las escuelas, si bien planteaban que defienden, la libertad de cultos, pero fundamentalmente nosotros vemos a la escuela pública y su laicidad como el mejor paraguas protector de la diversidad cultural y en este caso la diversidad religiosa. Recordemos que hay una grave situación a lo largo y ancho del país porque tenemos una ley, por ejemplo, de educación que establece la necesidad de incorporar la perspectiva de género en el ámbito educativo, y también tenemos una ley que establece la obligatoriedad de la educación sexual desde el nivel inicial hasta los niveles secundario y terciario, y esto no se está cumpliendo en todo el país, y fundamentalmente en las provincias donde hay una intromisión de la educación religiosa, léase católica, en las escuelas, es precisamente donde hay mayor déficit. Esto redunda en falta de formación que tiene que ver con
la igualdad real entre varones y mujeres, temas que tienen que ver con embarazos adolescentes, violencia de género, temas que tienen que ver con el no respeto a la diversidad sexual o temas que tienen que ver con la presión social frente a las personas que tienen una distinta orientación sexual o identidad de género, o si, digamos, el uso de los preservativos o de los métodos anticonceptivos. Entonces, estamos hablando de que hubo 10 años de debate detrás de estas leyes para lograr que se instauraran algunos contenidos respetuosos de la complementariedad con lo que en cada familia, digamos, se puede conversar sobre estos temas, pero que son información útil, accesible para los niños y las niñas. Lo que también se dice es que esta educación católica también se puede recibir en otro tipo de colegios. De hecho, hay colegios privados que tienen educación de distintos cultos y eso no está... solo católica, ahí está. Estamos respetuosos en la Argentina de que haya colegios privados que tienen educación. Se argumenta que no todos los niños tienen recursos como para pagar educación privada, pero también lo que decimos es que la formación en un culto o en una práctica religiosa o en una doctrina religiosa puede hacerse en otros ámbitos como es el ámbito de una iglesia y no necesariamente en el ámbito educativo. Para ir cerrando porque nos queda poco tiempo. La semana que viene sigue la audiencia. Habrá audiencia desde las 10 de la mañana, se puede seguir la audiencia online de 10 a 13 en la página web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay audiencia el miércoles y el jueves. Ahora le toca a la parte en la audiencia hablar a las partes. Y bueno, luego fallará la Corte. Hay que decir que el ministro Rosenkrantz se excusó de participar porque él fue parte de una de las ONGs que lleva el litigio, que es la ADC, que junto con los papás y las mamás es la organización no gubernamental que protagoniza el amparo. Así que bueno, la semana que viene, la semana que viene no va a haber resultados, estamos volviendo a discutir temas que creíamos que ya estaban totalmente saldados en nuestra sociedad, ¿no? Bueno, esto realmente es una rémora del pasado y se dieron argumentos que eran bastante decimonónicos, por no decir medievales, ¿no? En algunos pasajes de la argumentación sobre por qué la necesidad de dar educación católica en las escuelas. Pero bueno, es la Argentina con sus contradicciones y eso también a veces tiene una incidencia muy importante sobre otros temas. Pensemos que estamos ante la criminalización de una médica en este momento en Chubut, que estamos esperando la sentencia de una médica el 22 de agosto, el tribunal va a fallar, una médica que practicó un aborto legal, pero después muere la joven o la paciente y la están criminalizando por haber practicado el aborto, aunque están dadas las condiciones legales para esa intervención. Entonces, es complejo, ¿no? La realidad es compleja y yo creo que muchos de estos temas a veces funcionan como barrera para la presión social que se ejerce en lugar de lograr que todas las personas puedan ejercer todos sus derechos conforme su proyecto de vida, conforme su autonomía personal, respetuosos los unos de los otros, porque estas cuestiones no implican imponerle a otro las creencias propias, pero de esa misma manera no queremos que ninguna mayoría le imponga a la minoría sus creencias cuando se trata de cuestiones que son de la intimidad o del fuero individual. Bueno, se nos acabó el tiempo, como siempre nos queda corto, pero si te quedaste con ganas de seguir escuchándonos a nosotros dos, el lunes nos podés oír por... Vamos a estar en Radio Sónica, como todos los lunes, Café con Luber, y lo tenemos de columnista a Letieri, así que seguimos en dupla. Muy bien, a las 15 horas el lunes ahí, y si no, a las 18:30 el próximo viernes con nuestro amigo el Venga César Merlo, aquí en Transición. Chau.